Mi hermana siempre decía que exageraba. Hasta que encontré su nombre en la denuncia que arruinó mi vida. Crecí a la sombra de una hermana que siempre tenía la respuesta perfecta para mis inseguridades. Valeria era el eje sobre el que giraba nuestra familia. La exitosa, la equilibrada, la que siempre me decía que mi ansiedad era un invento y que mi desconfianza hacia el entorno era una forma de autosabotaje. Cuando mi carrera como arquitecta senior se fue al traste debido a una denuncia anónima por malversación y plagio que me costó no solo el puesto, sino también mi licencia profesional, ella fue la primera en abrazarme, repitiendo que seguramente era un error del sistema o un enemigo envidioso del pasado. Me mudé a su casa de invitados, agradecida por su apoyo incondicional mientras los abogados me daban la espalda y mi reputación se hundía en el fango de los medios locales. Sin embargo, el aire en esa casa siempre se sentía cargado, como si las paredes guardaran un secreto que mis nervios, siempre a flor de piel según ella, intentaban advertirme sin éxito. Valeria se encargaba de todo, de mis llamadas, de mis correos e incluso de filtrar las noticias que llegaban a mis oídos para evitar que mi supuesta fragilidad emocional me hiciera caer en una depresión profunda. Ella insistía en que yo siempre exageraba la maldad de la gente en la oficina, que mis sospechas sobre mi jefe eran paranoias sin fundamento y que debía dejar de buscar culpables donde solo había mala suerte. Durante meses, me sentí pequeña y dependiente, convencida de que sin la guía de mi hermana mayor, yo no era más que un despojo incapaz de gestionar su propia realidad. La mansión en la que vivíamos, pagada por sus exitosos negocios de consultoría, era mi refugio y mi celda al mismo tiempo, un lugar donde el silencio era la norma y donde cualquier intento por mi parte de investigar el origen de la denuncia era cortado de raíz con una charla condescendiente sobre mi salud mental. Todo cambió una tarde de lluvia, cuando el mensajero entregó por error un sobrecertificado dirigido al departamento legal de mi antigua empresa, pero con el remitente de la oficina privada de Valeria. Ella no estaba en casa, así que el instinto de supervivencia que ella tanto se había esforzado en adormecer despertó con una violencia inusitada. Al abrir el sobre, no encontré facturas de consultoría ni contratos rutinarios, sino la copia original de la denuncia que había destruido mi vida 6 meses atrás. No era un documento anónimo enviado por un rival corporativo, era un informe detallado, lleno de mentiras técnicas que solo alguien con acceso total a mis archivos personales y a mi ordenador privado podía conocer. Al final del documento, en la línea de firma, no había un seudónimo, sino el nombre completo de mi hermana junto a un sello notarial que confirmaba que ella era la fuente principal de las acusaciones que me habían dejado en la calle. El papel temblaba entre mis dedos con una intensidad que hacía que el texto se emborronara ante mis ojos, pero la firma de Valeria seguía ahí, nítida y cruel, como una cicatriz en el centro de mi realidad. No era solo una traición profesional, era un mapa detallado de mi vida privada utilizado como arma arrojadiza. Valeria había usado mis propias confesiones nocturnas, mis miedos sobre los plazos de entrega y mis dudas sobre la gestión de ciertos presupuestos para tejer una red de falsedades que me hacían parecer una criminal experta en desvío de fondos. Comprendí que su generosidad al recibirme en su casa no era un acto de amor, sino una estrategia de vigilancia para asegurarse de que yo nunca recuperara las fuerzas suficientes para investigar la verdad. Ella necesitaba que yo fuera la hermana pequeña rota y dependiente para mantener su propia imagen de salvadora impecable ante nuestra familia y el círculo social que compartíamos. Mientras escuchaba el sonido del coche de Valeria entrando en el garaje, una náusea gélida me recorrió el cuerpo. Durante años, cada vez que yo mencionaba que sentía que alguien en la oficina me ponía la zancadilla, ella me llamaba paranoica y me recomendaba terapia. Ahora sabía que ella misma era quien movía los hilos, saboteando mis proyectos desde las sombras mientras compartíamos cenas y confidencias. Me escondí el sobre bajo la camisa, sintiendo el roce del papel contra mi piel como si fuera un hierro incandescente, y bajé al salón justo a tiempo para verla entrar con su habitual elegancia, cargada de bolsas de tiendas de lujo y con esa sonrisa de condescendencia que antes me daba paz y que ahora me causaba un rechazo visceral. Me preguntó cómo seguía mi ánimo, acariciándome la mejilla con una mano que, según el documento que escondía, había redactado la sentencia de mi muerte profesional. Valeria se sirvió una copa de vino y empezó a hablar de un nuevo contrato que su consultora acababa de firmar con la misma empresa que me había despedido, mencionando de pasada que era una pena que yo no pudiera estar allí para celebrarlo debido a mi situación legal. Fue en ese momento cuando noté un detalle que antes me había pasado desapercibido. En su escritorio, junto a su portátil, descansaba un disco duro externo que yo creía perdido desde el día de mi mudanza. Era el disco donde guardaba todos mis bocetos originales y los registros de las transacciones que me incriminaban falsamente. Mi hermana no solo me había denunciado, sino que me había robado las únicas pruebas que podrían haber demostrado mi inocencia para usarlas como moneda de cambio en sus propios negocios. Ella no quería ayudarme a sanar, ella estaba construyendo su fortuna sobre los escombros de mi carrera. Me senté frente a ella en el sofá, intentando que el latido desbocado de mi corazón no se notara bajo la tela fina de mi blusa. Valeria seguía hablando sobre las ventajas de la discreción y cómo mi perfil bajo era lo mejor para que las aguas se calmaran, mientras mis ojos no podían despegarse del disco duro que brillaba sobre su escritorio.
Ella notó mi distracción por un segundo y su mirada se volvió afilada, preguntándome si me pasaba algo o si mis nervios estaban traicionándome de nuevo. Le respondí con una mentira ensayada sobre un dolor de cabeza, una de esas excusas que ella siempre aceptaba porque validaban su teoría de que yo era un ser frágil e inestable. En cuanto se levantó para ir a la cocina a prepararse algo de cenar, supe que tenía apenas unos minutos para actuar antes de que cerrara su despacho con llave, como solía hacer cada noche antes de dormir. Caminé de puntillas hacia la mesa, sintiendo que el suelo de madera crujía con una intensidad ensordecedora en el silencio de la casa. Al llegar al escritorio, comprobé que el disco duro estaba conectado a su estación de trabajo, y en la pantalla del monitor, que aún estaba encendida, vi una carpeta abierta con mi nombre y la palabra liquidación. Valeria no solo me había robado los proyectos, sino que estaba vendiendo mis bocetos de arquitectura bioclimática a una firma extranjera bajo su propia firma, borrando cualquier rastro de mi autoría. Con las manos sudorosas, desconecté el dispositivo con cuidado, rezando para que el sistema operativo no emitiera ese pitido característico de desconexión que alertara a mi hermana en la habitación contigua. Lo guardé en el bolsillo de mi pantalón justo cuando escuché sus pasos regresando por el pasillo de mármol. Cuando Valeria entró de nuevo en el salón, traía una bandeja con 2 tés y esa expresión de falsa preocupación que ahora me resultaba repulsiva. Me miró fijamente y luego desvió la vista hacia su escritorio, frunciendo ligeramente el ceño al notar que algo no estaba exactamente igual a como lo había dejado. Me preguntó si me había acercado a sus cosas buscando algo de leer y yo, manteniendo una calma que no sabía que tenía, le dije que solo había ido a cerrar la ventana porque entraba frío. Ella sonrió de esa forma lenta y superior, comentando que mi percepción de la temperatura siempre era tan exagerada como mi percepción de la realidad, y me tendió la taza mientras me sugería que mañana mismo debería ver a un nuevo especialista para ajustar mi medicación. En ese momento comprendí que el té no era un gesto de cariño, sino un intento más de mantenerme dócil mientras ella terminaba de borrarme del mapa profesional. Subí a mi habitación con la taza de té intacta y esperé a que el silencio de la casa me confirmara que Valeria se había retirado a su dormitorio. Con las manos todavía temblando, conecté el disco duro a mi viejo portátil, ocultando la luz del monitor bajo las sábanas para no llamar la atención. Lo que encontré dentro no eran solo mis planos, había una cronología detallada de mi destrucción. Valeria había guardado capturas de pantalla de nuestras conversaciones privadas de WhatsApp, sacadas de contexto para que parecieran confesiones de fraude. Había correos electrónicos falsificados donde yo supuestamente aceptaba sobornos, redactados con una imitación perfecta de mi estilo de escritura. Mi hermana había dedicado meses a estudiar mi forma de hablar y de trabajar solo para diseñar una trampa de la que nadie, ni el mejor abogado, me habría podido sacar sin estas pruebas originales. Mientras navegaba por las carpetas, encontré un archivo de audio grabado en esta misma casa. Era una conversación entre Valeria y mi antiguo jefe, el hombre al que yo siempre había sospechado de ser el autor de la denuncia. En el audio, mi hermana negociaba fríamente mi salida de la empresa a cambio de que su consultora recibiera el contrato de asesoría externa de forma vitalicia. Ella decía que yo no estaba mentalmente capacitada para el cargo y que lo mejor para todos era que yo tuviera un colapso profesional controlado antes de que cometiera un error real. Escuchar su voz, tan calmada y melodiosa mientras destruía mi reputación, me hizo entender que la persona con la que compartía el ADN no tenía rastro de empatía. No solo me había quitado el trabajo, me había robado la cordura ante los ojos de mis padres y amigos, haciéndoles creer que mi fracaso era fruto de mi inestabilidad. El descubrimiento más doloroso fue una carpeta titulada Seguros. Valeria había contratado una póliza de protección de ingresos a mi nombre, donde ella figuraba como la única beneficiaria en caso de que yo fuera declarada incapacitada para trabajar por motivos psicológicos. Todo encajaba, su insistencia en que fuera especialistas, sus comentarios constantes sobre mi exagerada ansiedad y las pastillas que intentaba que tomara cada noche. Me estaba preparando para una muerte civil y financiera absoluta mientras yo le daba las gracias por dejarme dormir en su cuarto de invitados. El pánico inicial se transformó en una rabia fría y lúcida. Ya no se trataba de recuperar mi empleo, sino de evitar que mi hermana me encerrara legalmente en una narrativa de la que nunca podría escapar si no actuaba antes de que ella notara la ausencia del disco. Empecé a meter mis pertenencias básicas en la mochila, moviéndome con la agilidad de quien sabe que está en territorio enemigo. No podía esperar a que amaneciera. Valeria siempre se levantaba a las 6 para su sesión de yoga y lo primero que hacía era revisar sus correos en el despacho. Si notaba que el disco no estaba, cerraría la puerta principal con el sistema de seguridad electrónico y yo quedaría atrapada en una casa que ahora se sentía como una celda de máxima seguridad. Al salir de mi habitación, el pasillo estaba sumido en una oscuridad absoluta, solo interrumpida por la luz azulada del cargador del móvil de mi hermana que se filtraba bajo su puerta. Cada crujido del suelo de madera me parecía un trueno, y el eco de mi propia respiración me recordaba lo cerca que estaba de perder la única oportunidad de limpiar mi nombre. Bajé las escaleras evitando los escalones que sabía que hacían ruido,
esos mismos que Valeria me hacía notar cuando decía que yo siempre caminaba con demasiada pesadez debido a mis nervios. Al llegar al vestíbulo, busqué las llaves de mi coche en el cuenco de cerámica de la entrada, pero el recipiente estaba vacío. Mi corazón se detuvo. Valeria debía de haberlas escondido o guardado en su bolso para evitar que yo saliera sin su supervisión, una táctica que ella llamaba protegerme de mis impulsos irracionales. Sin llaves y con la lluvia arreciando afuera, mis opciones se reducían drásticamente. Recordé entonces que ella guardaba un juego de repuesto en el cajón de las herramientas del garaje, un lugar que ella consideraba demasiado sucio y vulgar para que yo lo visitara en mi supuesto estado de fragilidad. Logré entrar en el garaje a través de la cocina, sintiendo el olor a gasolina y humedad que contrastaba con el aroma a lavanda de la casa principal. Busqué a ciegas en el cajón metálico, cortándome ligeramente con un destornillador, hasta que mis dedos tocaron el metal frío del llavero. En ese preciso instante, la luz del garaje se encendió de golpe, cegándome. Valeria estaba de pie en el umbral de la puerta, vestida con su bata de seda blanca, mirándome con una mezcla de decepción y una frialdad que me heló la sangre. No gritó ni me insultó. Simplemente se cruzó de brazos y me preguntó con una voz terriblemente suave a donde creía que iba bajo la lluvia y con ese disco duro sobresaliendo del bolsillo de mi sudadera. Valeria se apoyó en el marco de la puerta con una elegancia que me resultó obscena dadas las circunstancias. No había rastro de sueño en su rostro, solo esa mirada analítica que utilizaba para diseccionar mis errores antes de que yo misma fuera consciente de ellos. Me dijo que estaba muy decepcionada, que mi comportamiento errático solo confirmaba lo que ella les había dicho a nuestros padres sobre mi incapacidad para distinguir la realidad de mis fantasías persecutorias. Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano con la palma hacia arriba, exigiéndome que le entregara el disco duro antes de que cometiera una locura de la que no pudiera retractarme. Su voz seguía siendo ese susurro aterciopelado que durante años me había servido de refugio, pero ahora cada palabra sonaba como el golpe de un martillo clavando el ataúd de mi libertad. Traté de mantener la mirada, aunque mis piernas amenazaban con fallarme. Le dije que lo sabía todo, que había escuchado el audio con mi jefe y visto los documentos del seguro de incapacidad. Valeria no pestañeó, simplemente soltó una risita seca y me explicó, como quien le habla a un niño pequeño, que todo lo que había visto eran solo medidas preventivas para protegerme de mi propia ruina. Según ella, yo siempre exageraba la importancia de mi carrera y no entendía que el apellido familiar sufría con mis altibajos emocionales. Me aseguró que si salía de esa casa con esa información, nadie me creería, porque ella ya se había encargado de enviar informes médicos preliminares a nuestro entorno cercano, justificando mis posibles arrebatos como parte de un brote psicótico derivado del estrés laboral. El silencio del garaje se volvió asfixiante mientras yo apretaba el disco duro contra mi costado. Valeria empezó a caminar lentamente alrededor del coche, acorralándome contra la estantería de herramientas mientras me explicaba que la denuncia anónima fue en realidad un acto de amor para sacarme de un entorno que me estaba matando. Me juró que si le devolvía el disco ahora mismo, borraría los planes de incapacidad y me dejaría vivir en la casa de invitados el tiempo que necesitara, siempre y cuando aceptara que ella era la única capaz de gestionar mi vida. Fue en ese momento cuando comprendí que su mayor miedo no era que yo descubriera su traición, sino perder el control absoluto que ejercía sobre mí. Ella no quería mi dinero ni mis planos, quería mi voluntad servida en una bandeja de plata para sentirse superior. Aproveché el momento en que Valeria se detuvo junto al capó del coche para deslizarme hacia la puerta del conductor. El sonido de mis dedos chocando contra el metal fue como un disparo en la quietud del garaje. Ella reaccionó con una rapidez asombrosa, perdiendo por un instante esa compostura aristocrática para abalanzarse sobre la manija, pero yo ya había hundido la llave en la cerradura y me había encerrado por dentro. Escuché el golpe seco de su palma contra la ventanilla mientras el motor arrancaba con un rugido que hizo vibrar el suelo. Valeria ya no sonreía. Su rostro se había transformado en una máscara de pura furia, gritándome a través del cristal que si cruzaba esa puerta, ella misma se encargaría de que la policía me detuviera por robo y agresión. Me amenazó con llamar a nuestros padres en ese mismo instante para decirles que había tenido el colapso definitivo que todos temían. No la escuché. Metí la marcha atrás con una brusquedad que hizo rechinar los neumáticos y salí del garaje a toda velocidad, viendo por el retrovisor cómo la figura de mi hermana se hacía pequeña bajo la luz fluorescente, todavía sosteniendo su taza de té como si fuera un cetro de poder. Al salir a la calle, la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas podía ver el final de la calzada, pero no me detuve. Necesitaba llegar a un lugar seguro, lejos del alcance de su red de contactos y de su capacidad para manipular a cualquiera que se cruzara en su camino. El disco duro quemaba en mi bolsillo, recordándome que cada segundo que pasaba era una oportunidad para que ella activara su plan de contingencia y me convirtiera en una fugitiva ante los ojos de los que más quería. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso en el asiento del pasajero. Eran mensajes de mi madre, preguntándome si estaba bien y diciendo que Valeria la había llamado llorando, asegurando que yo me había escapado en medio de un delirio paranoico y que temía por mi vida. Mi hermana era rápida.
mucho más rápida de lo que yo había previsto. Estaba usando mi huida como la prueba final de mi inestabilidad, cerrando el círculo que había empezado con aquella denuncia falsa. Comprendí que no podía ir a casa de mis padres ni a la de ningún amigo cercano, porque todos ellos ya habían sido envenenados por la narrativa de Valeria. Estaba sola en una carretera mojada, con la reputación destruida y mi propia familia buscándome para encerrarme por mi propio bien. Me desvié hacia un polígono industrial a las afueras, un lugar de naves grises y luces de sodio donde el coche de una arquitecta caída en desgracia no llamaría la atención. Me detuve en el aparcamiento de un motel de carretera que aceptaba pagos en efectivo, un sitio donde la elegancia de los Alvear no tenía jurisdicción. Una vez en la habitación, con el olor a humedad y a tabaco rancio como única compañía, abrí mi portátil y busqué una red wifi abierta. Tenía que ser rápida. Sabía que Valeria ya estaría rastreando mis movimientos bancarios o usando sus contactos en la compañía telefónica para geolocalizarme. Mi prioridad no era salvar mi pellejo, sino volcar el contenido del disco duro en una plataforma en la nube y enviárselo a la única persona que Valeria no podía controlar, el inspector de la fiscalía que llevaba el caso de malversación por el que me habían investigado. El proceso de carga avanzaba con una lentitud desesperante, cada porcentaje en la pantalla era un gramo de ansiedad que se acumulaba en mi pecho. Mientras esperaba, abrí la carpeta de correos electrónicos que Valeria había falsificado y encontré algo que me hizo palidecer. No solo me había incriminado a mí, había usado mi firma digital para autorizar pagos a una empresa pantalla a nombre de nuestro propio padre. Valeria no solo quería destruirme a mí para quedarse con mis proyectos, sino que estaba usando a toda la familia como escudos humanos. Si la denuncia prosperaba y yo terminaba en prisión, ella heredaría el control total de los activos familiares mientras nuestro padre quedaba vinculado al fraude, obligándolo a depender legalmente de ella para no terminar también entre rejas. El nivel de frialdad era tal que sentí que el aire de la habitación se volvía irrespirable. Justo cuando el progreso de carga llegó al 90%, recibí una notificación en mi pantalla. Mi cuenta bancaria principal había sido bloqueada y mi acceso a las redes sociales corporativas había sido revocado por supuesta actividad sospechosa. Valeria estaba cortando mis suministros y mi voz de forma sistemática. De repente, escuché el sonido de un motor deteniéndose frente a mi puerta y el destello de unos faros que barrió las cortinas descoloridas del motel. No era la policía, era el coche de lujo de Valeria. No necesitaba GPS para encontrarme. Se había aprovechado de que yo todavía usaba el coche que ella misma me había ayudado a comprar, el cual, como ahora comprendía, llevaba instalado un sistema de recuperación por robo que ella podía activar a su antojo. Estaba fuera, sola, y esta vez no traía una taza de té en las manos. El sonido de sus tacones sobre el asfalto mojado era rítmico, una cuenta atrás que terminaba justo frente a mi puerta. Valeria no llamó, simplemente se quedó allí, sabiendo que yo podía ver su silueta a través de la fina cortina. La barra de carga de mi ordenador marcaba un 96%. Cada segundo era una eternidad en la que esperaba que la puerta saltara por los aires, pero mi hermana prefería el terror psicológico a la fuerza bruta. Sabía que me tenía acorralada en una habitación de mala muerte, sin dinero y con mi credibilidad pendiendo de un hilo que ella misma estaba a punto de cortar. Finalmente, escuché su voz a través de la madera, desprovista ya de cualquier fingimiento maternal, fría como el acero de los rascacielos que tanto ansiaba poseer a mi costa. «Abre la puerta, Alicia, no hagas que esto sea más patético de lo que ya es», dijo con una tranquilidad que me revolvió el estómago. «Sé que estás intentando enviar esos archivos, pero he llamado al proveedor de red del motel y la conexión se va a caer en cualquier momento. Solo estás alargando una agonía que ya tiene un final escrito por mí. No me obligues a llamar a la ambulancia psiquiátrica para que te saquen de aquí por la fuerza. Si sales ahora, todavía puedo convencer a papá de que todo ha sido un malentendido por tu medicación». Miré la pantalla con desesperación. 98%. 99%. El icono de envío parpadeó y, justo cuando apareció el mensaje de envío completado con éxito, la luz del router del motel se puso en rojo, tal como ella había amenazado. Me levanté con una sensación de ligereza que no había sentido en meses. Abrí la puerta de golpe, encontrándome cara a cara con la mujer que compartía mis rasgos pero no mi alma. Valeria estaba allí, bajo la lluvia, sosteniendo su teléfono móvil como si fuera un arma cargada, con una expresión de triunfo que se desvaneció en el momento en que me vio sonreír. No era la sonrisa de una loca, era la de alguien que acaba de recuperar la propiedad de su propia historia. Le dije que llegaba tarde, que los archivos, las grabaciones y los documentos sobre la implicación de nuestro padre ya estaban en el servidor de la fiscalía. El rostro de Valeria se transformó, perdiendo esa perfección de mármol para mostrar una mueca de incredulidad absoluta. Por primera vez en nuestra vida, ella no tenía el control de la conversación. Le expliqué que su error fue creerse su propia mentira. Pensó que yo era tan frágil que nunca me atrevería a mirar debajo de la alfombra, pero al intentar enterrarme, lo único que hizo fue darme el refugio necesario para planear su caída. La lluvia arreciaba,
borrando el maquillaje de su cara y revelando la verdadera naturaleza de la mujer que, por un contrato de asesoría, había estado dispuesta a vender a su propia sangre. Valeria se quedó paralizada bajo la lluvia, con el agua escurriendo por su abrigo de marca mientras procesaba mis palabras. El silencio que siguió fue solo roto por el estruendo de un trueno lejano, pero el verdadero trueno fue el cambio en su expresión. La máscara de protectora se desintegró para revelar a una mujer que, por primera vez, veía cómo los cimientos de su realidad se agrietaban. Dio un paso hacia mí, con el teléfono aún en la mano, e intentó recuperar el mando de la situación asegurando que nada de lo que yo hubiera enviado serviría de nada, porque ella tenía amigos en las altas esferas que harían desaparecer cualquier registro antes de que llegara a manos de un juez. Sin embargo, su voz ya no tenía esa seguridad metálica de antes. Ahora vibraba con un deje de desesperación que delataba que sabía que el juego había cambiado de manos. Me dijo que si no llamaba ahora mismo para decir que todo era una broma pesada de una hermana resentida, se encargaría de que nuestro padre fuera el primero en caer, recordándome que su nombre estaba en los documentos que yo acababa de filtrar. Valeria intentó usar de nuevo mi sentido de la lealtad familiar como una soga al cuello, echándome la culpa de la posible ruina del hombre que nos lo había dado todo. Según ella, yo era la verdadera traidora por priorizar mi venganza personal sobre la estabilidad de la casa, pero sus palabras ya no tenían el poder de antes. La miré fijamente y le respondí que no era yo quien había usado la firma de papá para lavar dinero, sino ella, y que si él terminaba en el banquillo, sería para declarar como víctima de su propia hija, no como cómplice. La desesperación la llevó a intentar quitarme el portátil por la fuerza, abalanzándose sobre mí con una violencia física que nunca le había visto. En el forcejeo, sus uñas se clavaron en mis antebrazos, pero logré empujarla hacia atrás, haciéndola tropezar con un charco de agua sucia. Allí estaba ella, la exitosa consultora, la hermana perfecta, sentada en el asfalto de un motel barato, con el barro manchando su falda de seda y los ojos inyectados en sangre. No pude dejar de sonreír al verla así, no por maldad, sino por la liberación de entender que su poder siempre fue una construcción basada en mi miedo y en mi silencio. Valeria me gritó que me arrepentiría, que ella siempre ganaba y que mi vida seguiría siendo una basura sin su ayuda, pero yo simplemente cerré la puerta de la habitación, dejándola fuera con sus amenazas vacías y su soledad bajo la lluvia. Me senté en el borde de la cama, ignorando el frío que me calaba los huesos, y fijé la vista en el portátil. Apenas 10 minutos después de que la conexión regresara, mi bandeja de entrada se iluminó con un correo urgente del inspector jefe de la fiscalía. No era una respuesta automática, era un mensaje directo confirmando que los archivos habían sido recibidos y que, dada la gravedad de las pruebas de suplantación de identidad y fraude bancario, se había emitido una orden de comparecencia inmediata. Mientras leía las líneas que validaban mi inocencia, escuché el sonido de varias sirenas aproximándose a gran velocidad. Valeria, que seguía fuera de la habitación intentando recomponerse, debió pensar que venían por mí, porque su risa histérica se filtró por las paredes, gritando que la policía por fin pondría fin a mi delirio. Me asomé por la ventana y vi como 3 patrullas bloqueaban la salida del motel, pero los agentes no se dirigieron a mi puerta. Se bajaron con determinación y rodearon el coche de lujo de mi hermana. Valeria, con una arrogancia que rayaba el absurdo, empezó a explicarles que ella era la denunciante y que yo estaba armada y peligrosa dentro de la habitación, pero el inspector jefe bajó del último vehículo con una carpeta en la mano. No la saludó como a la empresaria respetable que solía ser, le pidió que pusiera las manos sobre el capó del coche mientras le leía sus derechos. La cara de mi hermana pasó del triunfo a un blanco fantasmal cuando comprendió que el rastreador del coche, que ella misma había usado para casarme, se había convertido en la baliza que guió a las autoridades hacia su propia detención en flagrante intento de coacción. Salí de la habitación con las manos en alto, pero el inspector me hizo un gesto de calma y me pidió que lo acompañara para prestar declaración. Valeria me miró mientras le colocaban las esposas, y por primera vez en mi vida, no vi a la mujer poderosa que me hacía sentir pequeña, sino a una criminal atrapada en su propia red de mentiras. Me gritó que nuestro padre nunca me perdonaría por hundir a la familia, pero yo sabía que la única persona que había hundido a los Alvear era la que ahora estaba siendo introducida en el asiento trasero de un coche patrulla. El inspector se acercó a mí y me dijo que los documentos del disco duro eran tan sólidos que la denuncia en mi contra sería archivada antes del amanecer, devolviéndome no solo mi carrera, sino mi vida entera. A la mañana siguiente, el salón de la casa de mis padres se sentía como un velatorio, pero sin flores ni consuelo. Mi padre estaba sentado frente a la chimenea apagada, sosteniendo el fajo de documentos que probaban cómo su hija predilecta había usado su nombre para esconder millones de euros en paraísos fiscales. No había gritos, solo un silencio pesado y roto por los sollozos de mi madre, quien seguía repitiendo que debía de haber un error, que Valeria nunca nos haría algo así. Les puse la grabación de audio donde ella negociaba mi caída con mi jefe, y vi cómo la última pizca de fe que tenían en ella se desmoronaba. Valeria, desde el centro de detención, no había dejado de llamar, intentando convencerlos de que yo había manipulado los archivos con mis conocimientos de informática para vengarme de su éxito. Incluso tras las rejas,
Su primer instinto fue seguir alimentando la narrativa de que yo era la hermana inestable y peligrosa. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido que resultó ser el abogado de Valeria. Me ofrecía una suma de dinero obscena y la retirada de cualquier acusación futura si yo aceptaba retractarme de mi declaración y decía que el disco duro era un montaje. Valeria no quería perdón, quería impunidad. Me advertía que si seguía adelante, la fortuna familiar se perdería en costas legales y que yo sería la responsable de dejar a nuestros padres en la calle. Era el mismo chantaje emocional de siempre, la misma forma de retorcer la realidad para que yo me sintiera culpable de las consecuencias de sus propios crímenes. Sin embargo, esta vez el miedo no me paralizó. Le envié la captura del mensaje directamente al inspector jefe, añadiendo un cargo más de intento de soborno y obstrucción a la justicia a su expediente. Mi padre se levantó finalmente y me puso una mano en el hombro, con los ojos rojos por el llanto pero con una firmeza que no le veía desde hacía años. Me pidió perdón por haber creído que yo exageraba, por haber dejado que Valeria me anulara bajo el pretexto de cuidarme. Comprendí que la denuncia que arruinó mi vida había sido, paradójicamente, la única forma de salvar a la familia de una destrucción mucho mayor que Valeria estaba planeando a largo plazo. Ella pensaba que yo era el eslabón débil de la cadena, pero resultó ser el único que no se rompió bajo la presión de su codicia. Mientras los medios empezaban a hacerse eco del escándalo financiero de la consultoría de Valeria, yo empecé a redactar el correo para recuperar mi licencia profesional, sabiendo que el nombre de los Alvear se limpiaría, pero solo con la verdad. 6 meses después, el nombre de los Alvear volvió a los titulares, pero esta vez por la sentencia definitiva que condenaba a Valeria a 8 años de prisión por fraude, suplantación de identidad y obstrucción a la justicia. El día que dictaron el veredicto, no sentí la alegría que muchos esperarían, sino una paz profunda y silenciosa que se instaló en mi pecho como un huésped que por fin vuelve a casa. Mi antigua empresa me ofreció mi puesto de vuelta con una disculpa pública y una compensación económica, pero decidí que mi vida anterior era un traje que ya no me quedaba bien. Con el dinero de la indemnización, abrí mi propio estudio de arquitectura en un espacio pequeño y luminoso, donde las paredes no guardan secretos y donde cada plano que dibujo lleva únicamente mi firma, sin miedo a que nadie lo use para comprar voluntades ajenas. Visité a Valeria una última vez antes de que la trasladaran a la prisión estatal. Seguía manteniendo esa postura rígida y esa mirada de superioridad, incluso vestida con el uniforme gris que ahora definía su rango social. No me pidió perdón. En su lugar, me dijo que yo seguía siendo una exagerada por haber destruido la estabilidad de la familia solo por un poco de orgullo profesional. Me di cuenta de que ella nunca entendería que lo que yo buscaba no era gloria, sino la verdad básica de mi propia existencia. La dejé hablando sola frente al cristal, dándome cuenta de que su mayor castigo no era la falta de libertad física, sino el hecho de que ya no tenía a nadie a quien manipular. Su mundo se había reducido a una celda donde ella era la única espectadora de su propia farsa. Mis padres y yo hemos empezado a reconstruir nuestra relación desde los cimientos, aprendiendo a escucharnos sin el filtro venenoso que Valeria ponía entre nosotros. Ya no hay pastillas para los nervios ni diagnósticos de inestabilidad inventados, solo hay la calma de quien ha sobrevivido a un naufragio provocado por su propio faro. Al salir de la prisión y caminar hacia mi coche, el mismo que ahora no tiene rastreadores ni deudas pendientes, sentí el sol de la tarde en la cara y recordé cuántas veces me hicieron creer que mi percepción del mundo estaba rota. Resultó que no era yo quien veía fantasmas, sino que vivía con un monstruo que dormía en la habitación de al lado. Hoy, por fin, puedo decir que mi vida es real, mi trabajo es mío y mi hermana es solo un nombre en una denuncia que, lejos de arruinarme, me enseñó a luchar por mi libertad.